Dios bendiga a todos, qué bendición estar con ustedes en esta hora. Yo soy el pastor Luis Apuy, pastor de la Iglesia Cristiana Centro de Excelencia. Estoy aquí tratando de poner mi teléfono, pero yo sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Dios tiene cosas preciosas, cosas maravillosas. Y estamos con el libro de Hechos. Disculpen que ahora comencé y no se escuchaba porque estoy haciéndolo todo aquí en la casa y a veces no tengo, estoy tratando de hacerlo y es difícil a veces. El libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 1 al 13, hoy vamos a ver la segunda entrega de cómo fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, cuáles son las similitudes, cuál es la diferencia que tenemos nosotros con la primera iglesia, ellos empezaron reuniéndose en casas y nosotros estamos reunidos en casas por esta pandemia mundial, por esta situación que está pasando. Y vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 2, en el versículo 1 al 13, para dejar el fundamento bíblico. Dice Hechos capítulo 2, en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Verso 10 dice, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Dice en el verso 11, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso me gusta. Dice en el verso 12, y estaban todos atónitos y perturbados, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir este? ¿Qué quiere decir aquel? Y verso 13 dice, mas otros burlándose, oiga, siempre hay gente que se burla, ¿verdad? Y no saben ni lo que está pasando. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están llenos de mosto. Burlándose, decían aquí, están llenos de mosto. Realmente, esto es una experiencia única que estamos viviendo en el mundo, y esta es la segunda entrega del libro de Hechos, que lo he titulado Hechovidades, la vida de la primera iglesia. Va a ser en esta Semana Santa. Conéctese todos los días a esta misma hora, y esto es una referencia de las actividades que hacía la primera iglesia, la iglesia que tiene que ser nuestro modelo, que el Señor Jesucristo dejó con sus apóstoles, que lo vieron, que estuvieron con ellos aquí en la tierra. Necesitamos realmente la guianza de Dios para cada cosa que vamos a hacer en esta vida, sobre todo en este tiempo tan especial en el que estamos en las casas. Estamos saliendo solamente a la iglesia a hacer los servicios de palabra y oración todos los días. Mi esposa Ana María y yo, mi hija Mariana y todo el equipo de pastores del Centro de Excelencia, todos los días a las 7 de la noche. Hoy miércoles a las 7 de la noche va a estar Ana María predicando una palabra lindísima acerca de la poda de Dios, para que se conecte en el Facebook Live del pastor Luis Apuy desde el Centro de Excelencia a las 7 de la noche. Ana María, la pastora, mi esposa, va a estar con una palabra hoy es miércoles, siempre hay mujeres de excelencia, hoy no se puede reunir por la situación que tenemos, pero ella va a estar a las 7 de la noche en este servicio tan especial. Yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, diga usted, digo yo, y eso es lo que queremos hacer. Si pudiéramos ver a Jesús en este momento, nos gustaría decirles tantas cosas.
Si pudiéramos ver a Jesús así cara a cara y estar como estaban los apóstoles en la primera iglesia, cuando el Señor estaba dejando todo listo para él irse. ¿Y qué es lo que les dijo Cristo? ¿Cómo quería Cristo que fuera la iglesia del Señor? La primera iglesia, el modelo de él. Todo era más claro cuando estaba Jesucristo, por supuesto. Antes de irse Jesucristo, les conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros, dice. Como cuánto tiene que gastar una persona, tal vez, no sé, ahora en un carro, en cosas. No sabemos a veces cómo hacer con el evangelismo, con las misiones. Cuántos están pensando en construir templos, construir iglesias, muchas otras cosas más grandes. A veces no tenemos realmente claridad de lo que tenemos que hacer, y por eso usted ve unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, otros haciendo otra cosa. Pero yo creo que debemos de tomar este libro de Hechos. Nos muestra la vida de la primera iglesia del Señor y nos muestra la vida de cómo Cristo y los primeros discípulos de él, los apóstoles de él, comenzaron la primera iglesia en casas, como estamos nosotros ahora, usted y yo, en nuestras casas. Y realmente creo que es importante para tener más claridad de lo que, porque la palabra del Señor es la misma hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Jesucristo no cambia. Es la primera iglesia. La pregunta, ¿cómo realmente empezó? ¿Cómo realmente comenzó esta primera iglesia? Aquí lo primero que se dio fue una relación entre personas. Más que pensar, voy a hacer un templo muy grande, voy a proyectarme en medios tecnológicos que no lo sabían, voy a hacer esto. No, ellos empezaron la primera iglesia relacionándose unos con otros. Por supuesto, primero con la familia, donde ellos habitaban en las casas, luego llegaban otros a esas casas, pero la primera iglesia empezó, la primera iglesia del Señor se dio, fue una relación entre personas. Más que buscar métodos, que es importante, cosas que usted puede hacer, comenzó realmente en una relación entre personas. Ellos habían aprendido a conocer qué era la fe, porque teniendo a Jesucristo a veces no hay que tener mucha fe, es nada más de decirle, maestro, no hay comida para tantos, y Jesucristo dice Andrés dice, hay un niño que tiene 2 peces y 5 panes. Jesucristo dice, tráigamelos, y boom, y aquí está el alimento para todos. Pero ¿qué pasa cuando realmente Jesucristo no está? Yo quisiera verlos aquí para estar saludando, y estoy realmente, ¿qué pasa cuando Jesucristo no está? Cuando Jesucristo no está. Entonces ellos tenían que aprender incluso a conocer lo que era la fe. Claro que sí, a conocer lo que era la fe. ¿Por qué? Porque conocemos que la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, es cuando ellos empiezan a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay palabra, no puede haber fe. Si no hay palabra, no puede haber fe. Entonces, la fe, dice en Romanos 10, 17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos empiezan entonces a oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder empezar a tener fe, esa primera iglesia. O sea, número uno, entonces aprenden. Aquí viene, y aquí ellos no tenían fe realmente porque no había palabra. O sea, o mejor dicho, tenían que desarrollar fe, porque mientras estaban con Jesucristo, pues no ocupaban mucho tener fe, más que pedirle, seguir al maestro, estaban con él, porque ellos no había palabra en la Biblia. Lo segundo que ellos tienen que aprender de la fe, número uno, y número dos, tienen que crecer. O sea, ellos se relacionan en ese entonces para que entre unos y otros, para que haya un crecimiento. Si ellos no iban y no estaban en esa casa todos los días, en lo íntimo de su hogar, no había crecimiento.
¿Cómo va a haber crecimiento si no estaban aprendiendo Biblia todos los días, como tenemos que hacer en la casa? Tomar al pastor, es que es muy religioso. Es que nos hemos perdido de cómo era realmente la primera iglesia del Señor. Y no hace falta que tenga que tomar 10 horas al día, ni 6 horas, pero sí es importante que para que haya fe, tienes que aprender Biblia, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ellos tuvieron que empezar a reunirse en sus casas para aprender Biblia. Y número 2, tenían que crecer. O sea, tenían que ir y estar en su casa y empezar a crecer. Tenían que relacionarse para reunirse. Ellos necesitaban reunirse en esas casas para aprender y para aprender. Y muchas veces cuando uno está aprendiendo, se equivoca. Y más que muchas veces, yo diría que siempre que estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar, porque nosotros queremos buscar de Dios y queremos servir a Dios, pero siempre que estamos aprendiendo, se van a equivocar. O sea, en ese entonces, la primera iglesia, no había un programa, no había una ceremonia, no había un método, no tenían ceremonia, no tenían programa, no tenían un método realmente. Era la primera iglesia. Era la primera iglesia. ¿Cómo escoger quién va a predicar, quién va a enseñar, cuáles son los líderes con los que usted va a, cómo se predicaría la palabra de Dios, qué tipo de doctrina, línea, todo? ¿Por qué Pedro predicaba con poder? ¿Se pueden ustedes imaginar por qué Pedro predicaba con poder? Si Pedro también le negó, y Pedro era un hombre del vulgo, fuerte. ¿Por qué? En Hechos capítulo 1, versículo 12, Hechos capítulo 1, vamos a ir a Hechos capítulo 1, en el versículo 12 al 19. ¿Por qué unos predicaban con poder y otros no? Dice en Hechos capítulo 1, versículo 12, dice Hechos 1, 12, dice: entonces, ahí está, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, oiga bien, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zilote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, oiga bien, todos estos perseveraban unánimes en esa casa, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Esa casa estaba llena, eran 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, Judas Iscariote, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Eso es lo que hace el diablo. Primero te hace una tentación y luego te mata. Dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, que quiere decir campo de sangre. ¿Habría otro sucesor realmente para Judas, como dice aquí la palabra de Dios? Había que explicar lo que Judas había hecho, como hasta aquí tan claro, tan específico. Había que explicar lo que Judas había hecho y a otros. Dice aquí en el versículo 20, dice en el 20, Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta
su habitación, y no halle quien more en ella, y tome otro su oficio. Claro que tenían que sustituir a Judas. Tome otro su oficio, que tomara su oficio otro, que ahora viniera en su lugar. Y dice en el verso 21, ahí mismo, Hechos, capítulo 1, verso 21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, de esos, después de haber estado juntos, ¿qué dice? Después de haber estado juntos. Dios siempre ha querido que estemos juntos. Después de haber estado juntos, como cuando una persona está con una y ya no está, como Judas. Judas fue uno de los 12 apóstoles y fue Jesús el que lo escogió. ¿Se equivocó Jesús? ¿Se equivocó Jesucristo, Pastor Luis Apuy? Es que Jesucristo escogió a Judas y Judas salió mal. Judas se equivocó. ¿Cómo explicar eso a las personas? Ahí mismo en el verso 22 dice, Hechos 1, 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, 22 y 23 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, verso 24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y en el 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y dice en el verso 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías llegó a ser uno de los 11 apóstoles. No se sabe nada más de Matías, más que fue el sustituto de Judas, y después la Biblia no habla mucho. Dice, y fue Matías a todos. Eso es lo que me gusta cuando dice, y echaron suertes y cayó sobre Matías, y fue contado entre los, dice, orando, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Tú que conoces los corazones de todos. A todos fue notorio. Después de haber estado mucho tiempo, siempre alguien se equivoca. Y ese fue Judas. En toda iglesia siempre va a faltar algo. Siempre. En toda iglesia siempre va a faltar algo. Ahí mismo en Hechos 1, en el verso 16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, Hechos 1:16, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Y dice en el verso 17, podemos leer el 19, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y dice en el 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acedama, que quiere decir campo de sangre. Increíble. No fue tan bonito realmente este primer comienzo de la primera iglesia. Así que realmente no se sorprendan cuando a veces hay cosas de la carne, porque la carne siempre es igual. David perdió gente, Jesús perdió gente, a Judas, y muchas veces cuando usted es un hijo de Dios, usted va a perder gente también a la par suya. Es impresionante lo que sucede aquí. Judas Iscariote se reventó la cabeza y dice que se derramaron todas sus entrañas. Pero lo que más me impresiona aquí cuando dice, este pues se reventó y fue notorio a todos los habitantes, de tal manera que aquel campo
dice, y fue notorio porque era necesario. Dice que era necesario para que entendamos la diferencia entre la carne y lo divino. Era necesario a través de su palabra. Todo esto es para que entendamos quién está a la cabeza de la iglesia. Es importante que nosotros entendamos en este tiempo de este COVID-19 y esta pandemia que estamos viviendo en el mundo, quién está a cargo de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo es que la gente dice, pero ¿cómo se van a bautizar ahora? Si no es porque tú en tu casa, en este momento, si quieres bautizarte, te puedes bautizar realmente. Juan el Bautista. ¿Ah? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? ¿Cómo yo voy a escoger liderazgo como pastor? ¿Cómo debe ser realmente una iglesia hoy en base a esa iglesia del libro de Hechos? Aquellos que están con nosotros, que son fieles. ¿Cómo poder conocer ahora personas que realmente no cometan los mismos errores como Judas, que no sean traidores al Señor y demás? Lo importante es caminar con Dios. Creo que lo más importante ahora que estamos reflexionando en nuestros hogares es caminar con Dios, seguir a Dios. Realmente, si, no sé, realmente estás el bautismo, si Jesús se bautizó, sí, claro que sí, pero debemos decidir realmente cambiar nuestra manera de vivir. Creo que lo más importante en este tiempo que estamos viviendo es que nosotros decidamos cambiar nuestra manera de vivir, consagrarnos a Dios. Jesús oró primero para escoger a sus discípulos y así tenemos que entender nosotros que para cualquier movimiento que tenemos que hacer, ahora que somos líderes, que siempre hemos sido líderes, y usted como sacerdote de su casa, usted como persona de su casa, tenemos que escoger realmente a los discípulos. Y así tenemos que escogerlos. ¿Qué es una elección? ¿Qué es una selección? ¿Es lo mismo elección que selección? Bueno, primero una elección y luego una selección. Hoy que estamos realmente creyendo por fe que la victoria, por supuesto, es nuestra en Cristo Jesús. Primero lo eligieron. Eligieron a dos. A uno y a Matías, a José y a Matías. Y luego, después oraron y así lo hicieron la primera iglesia. Primero eligieron y luego seleccionaron. Primero eligieron y luego seleccionaron. Hoy en día nosotros tenemos que aprender a elegir bien y luego a seleccionar mucho más. Así lo hicieron la primera iglesia. Echaron suertes. Escogieron dos, ve lo que dice aquí, Hechos 1, 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Primero seleccionaron. Y luego dice, y oraron después, y dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Esto es un ejemplo de lo que fue la primera iglesia. Y esto es una referencia para nosotros, la iglesia actual. Ahora que estamos pasando esta pandemia mundial y que pronto Dios va a traer la respuesta. Aunque hay muchas maneras, hay muchas cosas realmente que cómo se conforma la doctrina verdadera de acuerdo a la palabra de Dios para que ustedes no sean engañados, para que las personas no anden engañadas realmente. Es una base el libro de Hechos para crecer en la casa de Dios. Es una base. En Éxodo capítulo 18, en el versículo 17 y 20, vamos un momentito a Éxodo, solo para ver un caso aquí de Moisés, que se estaba volviendo loco porque quería ser el super pastor, ¿verdad? Éxodo capítulo 18, en el versículo 17 al 23, dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces.
Hey Moisés, la figura tuya solamente no está bien lo que haces, le dice en el verso 17. Desfallecerás de todo, tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos todos a Dios, pero enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de enseñar. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo para jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Así es. Nosotros los pastores tenemos que tener líderes con estas características para que puedan realmente, y usted tiene que ser uno en su casa, donde está en su casa, como nos dice el Señor. Y dice en el verso 20, y enseña las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Y dice aquí en Éxodo 18 que estamos, el versículo 21. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Ellos, verso 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos mismos. Verso 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Todo este pueblo irá en paz a su lugar. El Señor quiere que tú dirijas ahora como líder en tu casa, tu hogar, tu familia. Todo ese pueblo irá en paz. Hombres virtuosos, mujeres virtuosas, temerosas de Dios, usted que es mujer, cabeza de hogar también. Yo me imagino a Moisés agotado, de verdad que me imagino a Moisés agotado. Y Jethro le dice, te vas a morir con tanto. Dice en Hechos 1:26, vamos a Hechos. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Escogieron a Matías y no se vuelve a hablar más de él, casi que eran Pablo y Pedro los que predicaban, así se les veía. Y esta es la primera iglesia. Esta es la primera iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Verso 2 dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice Hechos 2:3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y muchos entonces en Jerusalén moraban, dice en el verso 6, y hecho esto, estando, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Verso 8, ¿cómo pues les oímos hablar nosotros en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9, partos, medos, habitamos en Mesopotamia, en Capadocia, en el Ponto y Asia. Verso 10, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África. Verso 11, cretenses, árabes. Y verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Burlándose. Un tipo se suicida. Vean qué tremendo. Imagínense la clase de personas, o mejor dicho, de panorama. Imagínense ustedes, por favor, por un momento, la clase de panorama que tenía la primera iglesia. Solo imagínense la clase de panorama de la primera iglesia. Una persona, un tipo, un traidor, llámele como quiera, que se suicida. 120
en una casa grande y empiezan a hablar de pronto en otras lenguas y unos se asustan y otros están asustadísimos, otros empiezan a burlarse, a criticarlo, otros dicen están borrachos. Estos son hombres santos, estos son hombres santos. Por eso la gente no quiere a veces ser lleno del Espíritu Santo y ese es el problema que hay realmente. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos están ahí en su casa y dicen, pastor Desapoy, esa palabra es para mí? ¿Cuántos quieren realmente ser llenos del Espíritu Santo? Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Una celebración realmente que era de gozo para conocer la palabra de Dios, para conocer la ley. Y Dios les envía, donde están allí reunidos, la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Lo dice aquí en Hechos capítulo 2, en el versículo 2. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, les manda la llenura del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como de un viento recio, dice. O sea, Dios hace la llenura como Él quiere. Tenemos que tener cuidado realmente. El Espíritu Santo se ha manifestado a través del tiempo de como Él quiere. Más de una vez descendió como paloma. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Jesucristo se estaba bautizando con Juan el Bautista y el Espíritu Santo descendió como paloma. Aquí dice que viene como un viento recio. Muy bien, como un viento recio. Y dice que el Espíritu Santo también se manifestó con fuego. Luego vamos a ver que el Espíritu Santo se manifiesta con lenguas. Realmente todas estas son representaciones del Espíritu Santo, pero imagínense a alguien hablando de pronto en francés perfecto, o imagínense a alguien hablando en alemán perfecto, que no conocía ese idioma. Imagínense a alguien hablando en inglés perfecto, de pronto, que usted en su casa, en la iglesia, creo que esto fue una ocasión muy especial. En 1 Corintios, capítulo 14, porque vamos a ver un poquito acerca de lo que está hablando aquí, la llenura del Espíritu Santo en el libro de Hechos. En 1 Corintios, capítulo 14, en el versículo 1-2, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga bien, dice, pero aquí dice que nadie lo entiende. El don de lenguas es una lengua que nadie la entiende. Dice, pues que leamos un poquito más. 1 Corintios 14, el verso 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en el verso 4, ve lo que dice. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y el verso 5 dice, en 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Qué importante es que usted profetice sobre sus hijos, que usted sepa que sus hijos van a ser de bendición, que sus hijos van a estar bien, que sus hijos Dios los va a proteger, que su esposa, que su esposo, que su mamá, que su papá, más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, para que la iglesia reciba edificación. O sea, las lenguas son para hoy. Sí, claro que sí. Vean lo que dice en 1 Corintios 14, 22. Dice en el verso 22, así que las lenguas son por señal. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas son por señal a los incrédulos. Oiga bien, qué importante esto que dice, que para que los incrédulos crean son por señal. Ahora bien, vamos a hablar claro.
de acuerdo al libro de Hechos. Acuérdense que todo es nuevo aquí en el libro de Hechos. Es la primera iglesia y el modelo que nosotros deberíamos de seguir. Hay gente que fuerza que otros hablen. Hay gente que fuerza que otros hablen lenguas y casi que se lo hace a la fuerza, ¿verdad? Las lenguas son para hoy, sí, pastor, claro que sí, pero esto no define a la iglesia. Por el hecho que una iglesia hable muchas lenguas o no hable lenguas, eso no define realmente a la iglesia. Las lenguas son para hoy, sí, lo dice la Biblia, pero esto no define realmente la iglesia. Es un don, esto es un regalo. Yo conozco gente que no habla lenguas, pero son cristianos buenos, consagrados, por supuesto que son salvos, que son llenos de amor, tienen mucho amor. Y conozco otros creyentes incluso que hablan lenguas, pero no tienen nada de amor, no tienen nada de amor realmente. Realmente las lenguas no... incluso yo vi en la National Geographic, vi un médico diciendo, hablando casualmente de las lenguas como tal, ¿verdad? Lenguas, otros idiomas también. Las lenguas, neurológicamente, algo sucede en nuestro cerebro. Hay un cambio. Él cambia de color. Cuando usted sabe hablar una lengua, otra lengua, o un idioma, otro idioma, o habla en una lengua que no es la suya, el cerebro suyo cambia de color. Y cuando la persona habla en lenguas, realmente el cambio empieza el proceso de Dios en su vida. Por eso es que el Espíritu Santo nos llena con su poder. Todo debe de hacerse, dice la Biblia, decentemente y con orden. No es que todo el mundo empiece a hablar, porque de eso tuvieron aquí problemas también. Decentemente y con orden. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, se sujeta. No hay confusión. Cuando Dios habla, no hay confusión. Cuando Dios habla, no hay manipulación. Cuando Dios habla, no hay confusión, no hay manipulación. Tenemos que aprender cada cosa y aprovechar el orden de Dios. De verdad que sí. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestro hogar. Realmente, ahí mismo, en el libro de Hechos, que dijimos en el capítulo 2, en el Hechos capítulo 2, en el versículo 14, Hechos capítulo 2, en el versículo 14, que es un versículo más, ya tenía que terminar, ya el tiempo se me fue, lo que quería hablar, pero Hechos 2.14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Es impresionante. Pedro es el ejemplo de alguien que realmente actúa de acuerdo a su propia fuerza y alguien que actúa bajo la influencia del Espíritu Santo. Para mí este libro de Hechos, Chovidades, que estamos estudiando, la vida de la primera iglesia, y este personaje de Pedro es un ejemplo típico que vemos hoy en día de las personas que actúan de acuerdo a su propia fuerza y alguien también que actúa bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja siempre en nuestra vida, llevando siempre la gente a Jesús. Pero Pedro se levanta su voz y empieza a hablar. ¿Cuántos de ustedes les gustaría escuchar a Pedro? Sinceramente. Los discípulos habían visto que Pedro, pero vea el contexto que hay, es la primera iglesia realmente, y vea el contexto. Los discípulos habían visto a Pedro negar a Jesucristo 3 veces antes que el gallo cantara 2. Los apóstoles habían estado en la última cena, cuando Pedro le dijo un montón de cosas a Jesucristo, y Cristo le dijo, cállate, Satanás.
Los apóstoles habían visto a Jesucristo decirle: Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Los discípulos, ¿quién quiere escuchar a Pedro? ¿Quién quiere escuchar a Pedro? Los discípulos habían visto negar a Jesucristo. Sabían que no tenía el valor de hacerlo. No, cuando Pedro dice: yo quiero hablarle, yo quiero darle el mensaje, yo quiero predicar. No, Pedro, no. Por favor, no. La reputación de Pedro está por el piso. Está por el piso. Nadie quería que Pedro predicara. Era el discípulo más mentiroso, cabezón, doble ánimo, grosero. Antes que el gallo cante, me negarás 3. ¿Cómo vienes aquí a pavonearte frente a todos? Yo soy corazón fuerte, yo soy valiente, nunca te dejaré. No, Pedro. Tú eres doble ánimo. Antes que el gallo cante. Nadie quería escuchar a Pedro. De verdad. Pobre Pedro. Vea, lo dice en Mateo. Vamos a Mateo. Esta cita no la tenía lista, pero Mateo capítulo 14 creo que es. Voy a ver si la memoria aquí. Mateo 14, Dios, la mente de Cristo. Mateo 14, 31. Mateo 14, 31. Sí, Mateo 14, 31. Dice Mateo capítulo 14, en el versículo 27, 31. Sí, claro que sí. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cierto que Pedro caminó sobre las aguas, pero Pedro, ¿por qué dudaste? Ya sabían por qué hablo así de Pedro. ¿Por qué les digo yo a ustedes esto de Pedro? Porque de todos los discípulos, Pedro fue el único que le dijo: Señor, si tú eres un fantasma que camina sobre el mar, Señor, si tú eres el Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Verso 14, Mateo 14, verso 28. Dice en el 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se las traía, de verdad que sí. ¿Cierto o no? Pedro se las traía. Pedro, otra vez. Pero también el Señor le dijo: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Aquí en Mateo capítulo 16, en el versículo 21, que esta tampoco la tenía, pero ya voy a terminar. Mañana seguimos con la tercera entrega del libro de Hechos. Lindísimo. La primera iglesia, la iglesia del Señor. Importante que usted conozca cómo fue la primera iglesia, sus personajes, cómo se reunían en las casas, como estamos ahora. Hechos capítulo 16. Y acuérdense, hoy a las 7 de la noche está mi esposa Ana María, hoy miércoles, porque normalmente Mujer de Excelencia es a las 9 de la mañana, pero ella va a predicar una palabra para todos a las 7 de la noche en la iglesia, que estuve compartiendo con ella ayer. Me estaba comentando sobre la poda de Dios. Qué palabra, cómo Dios siempre que quiere que demos más frutos nos poda. Y esa palabra va a ser de bendición. Llame a un amigo, amiga, familias, a las 7 de la noche. Conéctese hoy miércoles 8 de abril, es hoy, ¿verdad? Miércoles Santo, conéctese. Bueno, dice, voy a terminar con Mateo 16, 21, porque yo sé que ya el tiempo que he tomado, quisiera hablarles tanto, podría estar aquí, esto es tan lindo. Hechos 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Ahora que estamos en Semana Santa, el viernes es cuando Él es entregado, el domingo, el de resurrección. Yo le voy a dar un mensaje lindísimo a las 11 de la mañana, y será la entrega de hecho, ya seguro lo hacemos después. Ok, dice, verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó
a reconvenirle diciendo, Señor, Señor, ¿cómo que te vas a morir? ¿Y cómo que es necesario que te vayas? ¿Y cómo que te vas a ir? No, ten compasión de ti, le dice. En ninguna manera, yo no lo voy a permitir que esto te acontezca, le dice Pedro. Pero Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Uy, ¿se imagina que le diga Jesús a usted eso? ¡Qué duro! Aquí vemos un Pedro terco. Un Pedro terco, seamos claros. ¿Se imagina ese día en Pentecostés cuando Pedro dice, yo quiero predicar, amigos, yo quiero predicar, amigos, consiervos, déjenme a mí, yo quiero darles el mensaje? ¿Se imaginan? Yo quiero predicarle a todos. Y un dijeron, no, Pedro, no. ¿Se imaginan que Jesucristo te diga, apártate de mí, Satanás? Apártate de mí, Satanás. Bueno, mañana voy a continuar. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Quiero orar en este momento por cada uno de ustedes. Y voy a continuar aquí mismo con Pedro, que es el personaje en estos primeros capítulos de Hechos principal. Y yo quiero orar en este momento por ustedes. Les recuerdo, a las 7 de la noche, el miércoles, mi esposa Ana María va a estar con la poda de Dios, una palabra que va a ser de gran bendición. Conéctese, compártalo con los demás y vamos a estar orando por usted también. Escriba sus peticiones y mañana, Jueves Santo, a las 11 de la mañana, voy a dar la tercera parte, la tercera entrega de Hechovidades, la vida de la primera iglesia del Señor en el libro de los Hechos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, creemos, Señor, que estamos en un ambiente de bendición, en una protección divina. Señor, tú vas a traer poder, Señor, a nuestras vidas espirituales, Padre Celestial. Vamos a abundar, Señor, el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, Señor, para traer más fruto cada día, para que podamos llevar más fruto, Señor, cada día. Y así como va a predicar Ana María hoy, Señor, porque tú has sido un tiempo de poda también, Señor, para poder ver los mejores regalos, los mejores frutos. Los mejores frutos tú tienes para este pueblo, para esta iglesia. Los mejores frutos tú tienes, Señor, para esta familia, para todas las familias que nos están viendo, Señor. Tú tienes los mejores frutos. Las mayores bendiciones, Señor, son sobre este pueblo, sobre estas personas, Señor. Son las mejores bendiciones, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Asimismo, tomamos el oficio, Señor, que tú nos has encargado como sacerdotes de hogar en nuestras casas y en nuestras familias. Tú nos has escogido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Ya saben, les esperamos a las 7 de la noche el miércoles y mañana seguimos con Hechovidades, la tercera parte, el tercer capítulo en el libro de los Hechos. Dios les bendiga a todos.